Pues bienvenidos a la Escuela Bíblica Noteísta de Telegram, esta escuela en directo, esta charla que vamos a tener el hermano Tomás y yo. Y es para responder un vídeo del famoso cura católico Luis Toro, al cual Tomás y yo llamamos el Toroide. Es un vídeo que este hijo del diablo, este mamarracho, publicó hace unos meses en YouTube. Fijaos el título del vídeo que publicó este payaso. ¿Reconoces a Cristo vivo en la Eucaristía? Es en relación a la primera comunión realizada por unos niños en esta iglesia católica, y eso es lo que ya les inculca a estos hijos del diablo, estos curas católicos, de que Cristo está vivo, con su cuerpo glorificado, metido ahí en una cajita a la cual llaman el sagrario. Dicen que esa galleta de harina es el mismísimo Señor Jesucristo glorificado, con su cuerpo, alma y divinidad. Esta espantosa y blasfema doctrina de demonios ya se la inculcan a los niños de 6 o 7 años dentro de la Iglesia Católica. Paso palabra, hermano, pues si quieres aportar algo. Sí, de ahí la importancia de que los que tenemos niños pequeños que podemos influir en ellos, intentemos enseñarle la verdad, intentemos hacer lo máximo posible para protegerlos de esta manada de fornicadores en sentido espiritual, como es este mamarracho hijo de Satán llamado Toro. Así es, muy bien, y por eso es que vamos a hacer este vídeo, Tomás y yo. Vamos a analizar lo que dice el cura Toroide. Lo vamos a analizar, por supuesto, a la luz de la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, especialmente a la luz del pasaje que encontramos en Juan capítulo 6, el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Bien, voy a poner al cura Toroide. Vamos a escuchar las mamarrachadas y blasfemias diabólicas que dice y comenzamos. Hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. Atención porque va a citar Juan 6:51. Veréis la pervertida, satánica y repugnante perversión y malinterpretación que esta iglesia de Satanás en la tierra hace de estas palabras de Jesús, de este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Seguimos. Nos ven a mostrar por qué ustedes y yo comulgamos. ¿Por qué vamos a misa y recibimos o debemos recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué nosotros creemos que ahí está Jesucristo? Fija lo que dice. Creen estos falsos cristianos católicos que ahí, en esa galleta de harina, está el mismísimo Señor Jesucristo. Este terrible engaño ya lo predijo Jesús. Si os dicen que ahí está el Cristo, no les creáis, porque serán levantados falsos cristos y engañarán a muchos. Si os dicen que ahí está el Cristo, exactamente lo mismo que hace este cura al servicio de Satanás, el cura Toroide, y el resto de curas católicos de esta religión del diablo. Adelante, Tomás, si quieres decir algo. Ya convienzudamente, el timador Toroide empieza diciendo desde el versículo 51. Interesante, porque ya está decidiendo este mentiroso trampón omitir el contexto. Cuando hermenéuticamente sabemos que el texto hay que tomarlo dentro del contexto para hacer un adecuado entendimiento. Eso ya es lo primero que estamos viendo. Paso palabra. Así es, y bueno, decir antes que nada que este discurso de Jesús en Juan capítulo 6 sobre el pan de vida no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor, con la última cena que Jesús hizo con sus apóstoles. No tiene que ver nada. La cena del Señor vino varios años después. Este discurso de Jesús lo dio al principio de su ministerio. Por lo tanto, cuando los católicos, estos falsos cristianos, los iglesieros mentirosos, identifican este discurso de Jesús sobre el pan de vida con la cena del Señor, están lanzando una mentira tan repugnante, tan diabólica, que van a recibir el justo castigo de Dios en el día del juicio. Pues no tiene que ver nada con la cena del Señor, ¿verdad, hermano? No hay, como sabemos aquí, ninguna alusión a la cena del Señor, ninguna, pero no tiene nada que ver. Así es, la cena del Señor, repito, ocurrió varios años después. Seguimos. ¿Para qué lo recibimos? Hoy los niños que se están preparando para la primera comunión tienen que saber para qué se están preparando.
qué es lo que tienen que recibir. Y los adultos tienen que saber por qué vienen a misa. A misa no se viene por costumbre, porque mi abuela iba a misa, porque de pequeñito me iban a misa. No, ustedes tienen que saber por qué vamos a misa. El evangelio... Bueno, decir que el vídeo, este asqueroso vídeo del cura Toroide dura 37 minutos. He acelerado un poquito el vídeo para que esta charla, esta escuela que estamos dando, no se haga extremadamente larga. Seguimos. de hoy, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, versículo 53, nos viene a decir dos realidades, dos opciones. Ustedes y yo tenemos dos opciones. Una, Atención a lo que va a decir este embustero satánico, el cura Toroide, para que veáis la interpretación que hacen estos hijos del diablo de Juan 6:53. Cómo retuercen esas palabras de Jesús para enseñar una espantosa blasfemia y una doctrina de demonios. Seguimos. recibir el cuerpo de Cristo, comer el cuerpo de Cristo, o dos, no comer el cuerpo de Cristo. Si voy a misa, como el cuerpo de Cristo. Si no voy a misa, no como el cuerpo de Cristo. Si me meto protestante, no como el cuerpo de Cristo. Si soy católico y me preparo, puedo comer el cuerpo de Cristo. Jesucristo presenta las dos opciones, pero ojo, también da la advertencia. El que no coma el cuerpo de Cristo, ¿qué le va a pasar? Y el que coma el cuerpo de Cristo, ¿qué le va a pasar? Vamos a explicar luego, Tomás y yo, lo que significa este discurso de Jesús, lo que significa las palabras de Jesús, comer su cuerpo, comer su carne y beber su sangre. Jesús lo explicó bien clarito y lo entendieron muy bien los apóstoles, como dijo el apóstol Pedro, como vamos a ver después. Vamos a ver después, repito, cuál es la correcta y verdadera interpretación de comer la carne de Cristo y beber su sangre. Ellos lo entienden, estos hijos del diablo católicos, de forma literal. Es decir, según estos imbéciles, Jesús nos enseñó a ser vampiros bebedores de sangre literal, y caníbales comedores de carne humana. Esto es lo que enseñan estos desgraciados hijos de Satanás. Así lo entienden ellos, que Cristo nos enseñó a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre. ¿Verdad, Tomás? Así es, efectivamente. Y recordemos que Jesús dijo que todo el que entra en la boca va al estómago y luego a la letrina en forma de excremento. O sea que según lo que está diciendo este toroide hijo de Satán, tienes que identificar a Jesucristo mismo en el excremento del VC. Algo asqueroso de un auténtico hijo del diablo. Efectivamente, fijaos qué espantosa blasfemia. Es una de las mayores blasfemias de Satanás enseñada por esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Seguimos. Vamos a ver primero el que no come. Vamos a ver primero el que no coma el cuerpo de Cristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre Aquí está. Primero el que no coma. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, y no beben su sangre, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? Con la lupa, pongan la lupa, háganle zoom, a ver qué pasa. no tenéis vida en vosotros. Bueno, este es el subnormal, yo estoy viendo el vídeo, la cara de subnormal que pone es impresionante. Está ahí con una lupa en la mano, está enfermo mental y fíjate lo que está enseñando. Está diciendo estos desgraciados, estos engendros de Satanás, que Cristo nos estaba dando una lección para ser vampiros, bebedores de sangre, como Drácula, y caníbales, literalmente caníbales comedores de carne humana. Es lo que estos desgraciados están enseñando. Cuando Jesús no enseñó eso, jamás esa espantosa idiotez, esa blasfemia por ninguna parte. Luego vamos a ver bien clarito el verdadero significado de comer a Cristo. Comer su carne y beber su sangre. Lo dice bien clarito Jesús aquí en este discurso del capítulo 6 de Juan. Esto lo vamos a ver después. Seguimos. Si pasa algo, no tendrán vida en ustedes. O sea, andan con un cadáver dentro, muertos espiritualmente. De otra manera, se van a perder la vida eterna. Niños, ¿por qué ustedes van a prepararse para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Porque Jesús dice que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no. Fijaos qué terrible engaño. Ya a los propios niños pequeños de 6 o 7 años les está enseñando este cura al servicio de Satanás, el cura Toroide, a ser caníbales, comedores de carne humana y vampiros, bebedores de sangre. Esa espantosa blasfemia ya se la están, como podéis escuchar, enseñándola a los niños,
a los niños de familias católicas, niños de 6 o 7 años, que van a hacer la llamada primera comunión, ya les han metido en la cabeza este terrible engaño satánico, esta espantosa blasfemia de que han de ser caníbales, comedores de carne humana y vampiros bebedores de sangre. ¿Quieres decir algo, Tomás? Pues es increíble la poca vergüenza y bueno, esto de la Lupita es una forma de hacer teatro, es decir, de llamar la atención, de impresionar al público ignorante. Es simplemente una puesta en marcha teatral de parte de este mamarracho embustero. Paso para. Así es, hermano. Venga, pues seguimos. Repítalo. Jesús les dijo, de cierto os digo, No estaba jugando, estaba hablando en serio. ¿Cómo sabemos que es en serio? De cierto digo. Que lo escuche el mundo entero. ¿Qué dijo Cristo? si no coméis la carne del Hijo del Hombre Si ustedes se meten a protestantes y no van a misa a comer la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, y si no beben su sangre, ¿a dónde van a parar? ¿Qué les pasa? no tenéis vida en vosotros. Ahora se dan cuenta que los protestantes no trabajan para Dios. Ahora se dan cuenta que trabajan para el diablo, para que la gente pierda la vida eterna. Ahora, si ustedes se mantienen como católicos, si ustedes... Vamos a ver luego claramente a la luz de este discurso de Jesús cómo los que se van a condenar son precisamente estos falsos cristianos católicos por retorcer, pervertir este discurso de Jesús, dándole una interpretación literal, literal. Repito, decir, enseñar que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo, solamente lo pueden enseñar auténticos hijos de Satanás, enfermos mentales y personas endemoniadas, como por ejemplo este mamarracho que estáis escuchando, que es el cura Toroide. Seguimos. Ustedes se preparan niños para la primera comunión, si ustedes comulgan católicos, van a misa. ¿Qué dice Cristo? No yo. A ver, ¿qué dice Cristo? Escucha. El que come mi carne y bebe mi sangre, El que comulga, el que cree que Cristo está en la hostia y va y lo recibe. ¿Qué pasa con él? tiene vida eterna. Fijaos que este discurso de Jesús no tiene que ver absolutamente nada con la misa católica, con esa blasfema ceremonia repugnante. No tiene que ver absolutamente nada. Es un discurso que dio Jesús sobre el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Y el pan de vida que descendió del cielo, hago una pregunta, Tomás. A ver, el pan de vida que descendió del cielo, ¿cuál es? ¿Es una galleta de harina redonda? ¿Ese es el pan de vida que descendió del cielo? ¿O es la persona del Señor Jesús? Es evidentemente la persona de Jesucristo, evidentemente. Efectivamente, no tiene que ver nada con ninguna hostia de harina, con el falso Cristo galleta que reparten en sus blasfemas y satánicas misas estos engendros de Satanás. Seguimos. ¿Qué tiene? Tiene vida eterna. Si lo creen bien, si no lo creen es problema de ustedes. Pero las Sagradas Escrituras dice claro que el que no lo coma porque cree que es un mero símbolo, el que no lo coma porque se metió a protestante y en vez de creerle a Cristo le cree al pastor, no tendrá vida. Pero el que lo coma porque cree que ahí está en Cristo y lo recibe con fe, tiene vida eterna. ¿Ah, bárbaro? Ahora, ¿y será verdad o será mentira? ¿Será real o será un mero... Vamos a ver lo que significa comer a Cristo y para tener la vida eterna lo que tenemos que hacer. Esto lo dice bien clarito este pasaje de el capítulo 6, como veremos después. Seguimos. símbolo? Vamos a ver qué dice Cristo. Siga. Y yo le resucitaré en el día postrero. Oigan lo que viene. Con Lupita. Aquí traímos también hoy a Lupita. A Lupita. ¿Qué dice con Lupita? Pónganla alta. Porque mi carne es verdadera comida. Otra vez. Me van a ayudar a ver de qué se trata. ¿Qué es lo que dice Cristo? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué entienden ustedes ahí? ¿Qué es mentiras? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué entiendes? ¿Qué es falso? ¿Qué es mentira? ¿Qué es un símbolo? ¿O qué es verdad? Otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. Ahora no entiendo por qué los protestantes dicen que es mentira. Después de escuchar... Yo no conozco a ningún protestante que diga que estas palabras de Jesús, de Juan capítulo 6, sean mentira. ¿Tú conoces a algún evangélico, evangeloco, protestante, Tomás, que diga que este discurso de Jesús en Juan capítulo 6 es mentira? Absolutamente ninguno. Y otra cosa brevemente que quería comentar, esta es una estrategia. Es decir, este señor sabe muy bien que hay personas que se ponen en un sitio y hay colas de cientos de personas que se ponen tras porque sí. La mejor forma de inculcar una patraña
es repetir muchas veces una cosa. Es decir, simplemente es algo hueco totalmente. Así es, efectivamente. O sea, ya fijaos cómo comienza calumniando de forma satánica y repugnante, mintiendo, calumniando contra los protestantes. No existe ni un solo escrito protestante, ningún predicador protestante o evangelólogo, como lo quieras llamar, que diga que el discurso de Jesús sobre el pan de vida en Juan capítulo 6 sea mentira. Ni uno. Fijaos cómo ya comienza mintiendo este hijo de Satanás, hijo del padre de la mentira. Al ser un hijo del padre de la mentira, evidentemente tiene que mentir y tiene que calumniar. Satanás es el gran calumniador y este es un hijo del gran calumniador. No existe, repito, ningún solo protestante que diga que estas palabras de Jesús en este discurso sean mentira. Seguimos. Escuchar a Jesucristo, palabras mayores, es el Señor. Y que diga mi carne es verdadera comida. Y que venga un protestante diciendo yo soy cristiano, yo soy evangélico, aleluya. Eso es mentira, eso no es verdadera comida, eso es un mero símbolo, ahí no está Cristo. Ese protestante o le patina el coco o el diablo le está hablando mentira en su cabeza. ¿Es a usted, cura engendro de Satanás, toroide, al que le patina el coco y el que enseña mentiras y espantosas doctrinas de demonios, al retorcer, malinterpretar las palabras de Jesús en este discurso? Porque vamos a ver ahora seguidamente, le vamos a demostrar con las propias palabras de Jesús y del apóstol Pedro el verdadero significado de comer a Cristo, de comer su carne y beber su sangre. Tomás, ¿quieres decir alguna cosita? Efectivamente, es usted el que le patina al coco, el que es un embustero. Y aunque no tiene que ver con esto que estamos tratando, hasta tal punto es un embustero, y usted lo sabe. Pasa que recibe mucho dinerito, que recientemente ha justificado la sodomía al decir que su papote hacía bien al bendecir a una pareja homosexual, como mucha gente sabe. Ese es el fantoche de usted. Y seguimos desenmascarándolo. Paso para. Así es, hermano. Muy bien. Fijaos bien lo que os voy a decir. En este vídeo que ha hecho el cura toroide, este engendro de Satanás, solamente ha leído estos 2 o 3 versículos del capítulo 6 de Juan, los que le interesan. Pero no ha leído, no menciona, no lee el resto del discurso de Jesús. Porque si lo lee enterito, toda su doctrina satánica repugnante del falso Cristo Galletad queda totalmente destruida. Por eso esto es común en todos los hijos del diablo y falsos cristianos. Siempre lee los versículos que les interesan, sacan el versículo de su contexto y no leen el pasaje entero. Y nosotros sí, vamos a leer el pasaje entero, vamos a hablar de cuál es el verdadero significado de este discurso de Jesús y lo que significa realmente comer a Jesús, comer su carne y beber su sangre. Lo entendieron muy bien los apóstoles de Jesús, como dijo el apóstol Pedro, y esto lo vamos a ver después. Seguimos. Nosotros tenemos que creerle a Cristo. Noten la diferencia entre un católico y un protestante. El católico come el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna porque cree que su carne es. Porque mi carne es verdadera comida. Y un protestante no come la carne de Cristo, no va a la misa, no come la Eucaristía porque él no cree en Cristo. Los protestantes no son creyentes, son creyentes. Le creen a los pastores, pero no le creen a Cristo. Por eso, niños, ustedes tienen que agarrar la Biblia. Por eso que... Qué pedazo y repugnante hipócrita cuando es precisamente él, el cura Torode y el resto de hijos del diablo católicos como él, los que no le creen realmente a Cristo. Porque Cristo enseñó bien clarito en este discurso lo que significan estas palabras, de comer su carne y beber su sangre. Realmente estos falsos cristianos católicos, repito, no creen en Jesucristo, le rechazan, escupen sus palabras, las retuercen para su propia perdición, como vamos a demostrar después. Seguimos. Catequistas deben enseñarle a los niños la Biblia. Ahí quedan en YouTube. Buscan y van, miran la catequesis y le ponen con la Biblia. Eso está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no queda. Pero Jesucristo dio 2 opciones. El que no cree y el que sí cree. Pero él dice, mi carne es verdadera comida. Y tenemos que comérnoslo. Pero ¿será verdad que ahí está Cristo? ¿Será que en ese pan está la carne de Cristo? ¿Qué dice el versículo 51? Yo soy el pan vivo. Jesucristo dice que sí, que Él es el pan. Pero no conforme. Fijaos,
Verso 51, Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Tomás, dijo Jesús, la galleta de harina es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Dijo eso Jesús? Evidentemente no. Eso lo dice ese sinvergüenza, ese embustero. Dice yo Pues, soy, vale, o sea, la exactamente. persona de Cristo, no un Es trocito de Cristo. galleta. Exactamente. Fijaos cómo engaña esta iglesia de Satanás a la de la tierra, que es la gran ramera, engaña al mundo entero con esa espantosa doctrina de demonios. Al decir que Cristo es literalmente una galleta de harina, cuando aquí Cristo no estaba hablando de ninguna galleta de harina, de ninguna hostia. Estaba hablando de Él mismo. Él es el pan vivo, el verdadero pan vivo que descendió del cielo. Fue Jesús. No fue una hostia, no fue una galleta de harina. Seguimos. Con eso dice, yo soy el pan vivo. Y escuchen lo que viene. Atención, con la lupa. Atención. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vamos a ver luego seguidamente qué significa comer de este pan vivo que descendió del cielo. ¿Qué significa comer a Jesús? Comer su carne y beber su sangre. Esto claramente lo enseña bien claro este discurso de Jesús. Y no como lo interpretan estos engendros de Satanás, que lo interpretan de forma literal, diciendo que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. Seguimos. Los católicos no somos bobos. Ah, van a comer ahí, van a comer la hostia, van a comer el pan, eso. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Quién lo dijo? ¿El Papa? No. ¿El cura? No. La Biblia, que es palabra de Dios. Jesucristo, que es el Señor. Solamente hay que creerlo. Y para que los niños lo crean, tienen que mostrárselo con la Biblia. Que ellos mismos lo lean en la Biblia. Si no tienen Biblia, pues hay que buscar la Biblia. Pero todos deben tener la Biblia. Y leer la Biblia. Porque ustedes tienen que aprender a creer, porque por ahí andan muchos protestantes diciendo, Mirad, los católicos, los falsos cristianos católicos, como este engendro de Satanás, el toroide, leen la Biblia, claro que leen la Biblia, pero la retuercen, la malinterpretan. Ese es el problema de todos los falsos cristianos sectarios al servicio de Satanás. Ellos tienen la Biblia, leen la Biblia, pero no la entienden y la retuercen, la malinterpretan para su propia condenación. Esto es lo que hace el cura toroide y el resto de falsos cristianos católicos como él. ¿Quieres decir algo, Tomás? Es que ya son instrumentos del diablo para ese fin, para manipular, para engañar. Aparte, es interesante lo que dice, cuidado, no sabes, los católicos somos los que instamos a leer la Biblia. Si me permites brevemente, Tito, citar una cosa. En ese sentido, para que se vea lo embustero que es, la traducción católica de, eh, de Nácar Fuster y Alberto Colunga, brevemente en la página 11, dice abajo, modificada la legislación eclesiástica que desde el siglo VI prohibía la lectura y por consiguiente la impresión de los libros santos en lengua vernácula. Brevemente. Pero eso se lo calla el embustero. Paso para. Así es, ahora la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia del diablo, enseñan todo lo contrario. Instan a los católicos a que lean la Biblia. Y lo acaba de decir el cura toroide, a los niños que lean la Biblia. ¿Cuál es el problema? El problema es que sí, que leen la Biblia, pero el problema es que no la entienden, la malinterpretan, la retuercen para su propia perdición. Sí, efectivamente, ahora sí es lo que hacen. Ahora es lo que hacen retorcerla, porque la estrategia de ocultarla no les dio resultado. Y utilizan esta clase de instrumentos del diablo para esa hazaña diabólica. Bueno, ya estoy por aquí, disculpad, que estaba aquí despidiendo a un amigo. Y nada, pues así es. El problema de los católicos, ahora sí, esto ya no es como la Edad Media, ahora ya no te queman vivo por tener una Biblia en lengua vernácula, ahora al contrario. Esa es la nueva táctica de Satanás. Exhortan a los católicos a que lean la Biblia, pero a la luz del magisterio católico. Tú no puedes estudiar la Biblia e interpretarla, no.
tienes que leer la Biblia, pero a la luz de las explicaciones del magisterio de esta iglesia de Satanás en la tierra. Esa es la nueva táctica que utiliza el diablo hoy en día, ya no es como antes. Ahora, como no le dio resultado esa táctica de asesinar, de quemar vivos a millones de personas por leer la Biblia, estudiar la Biblia en lengua vernácula, al diablo eso no le dio resultado, pues ahora es mucho más astuto. Y ahora es lo contrario, ahora sí, exhortan a que lean la Biblia, los católicos, pero bajo el magisterio, bajo los teólogos, entre comillas, de esta iglesia de Satanás en la tierra. Y así nunca, nunca, nunca van a llegar al conocimiento de la verdad. ¿Verdad, hermano Tomás? Pues efectivamente, porque esos teólogos del magisterio están infestados por la filosofía pagana. Entonces, es eso, no hay forma, es incompatible. Efectivamente, es todo a la luz de lo que enseña el magisterio de esta religión del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Seguimos. Repítalo, el 51, escúchenlo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Ahora, ¿qué dice Cristo? ¿Y ese pan qué es? Vamos a ver, ayúdenme a ver. ¿Qué es ese pan? Niños, ¿qué hay en ese pan? Escuchen, escuchen, ¿qué hay en ese pan? Y el pan que Pero qué pan, que no está hablando de ninguna galleta, de ninguna hostia, payaso, mamarracho. Está hablando del propio Jesús, que es el que descendió del cielo, es el verdadero pan de vida que da la vida. Cristo, no una galleta de harina, pero este subnormal del toroide les está diciendo a los niños que ese pan vivo que descendió del cielo, que ese pan de vida es la hostia, es la galleta de harina. Fijáis el terrible engaño satánico de estos engendros del diablo. Tomás, ¿quieres aportar algo? Y para mantenerse este mamarracho embaucador al servicio de Satanás, se centra solo en un versículo. El resto le da la patada. No le interesa. Ahora, si nos vamos a hacer como él, literalizando ese versículo como él hace, hay que llegar a la conclusión de que el que come la galleta se hace inmortal y nunca muere. Porque dice, si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. ¿Quién? El que lo come. ¿Quién lo come? Un ser de carne y huesos. ¿Vive para siempre el papólatra? Sí, es el alma. No, pero ahí no habla del alma. Entonces, esa es la consecuencia de ese tipo de interpretación absurda y satánica. Paso palabra. Así es, o sea, está clarísimo. Cristo no está hablando aquí de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina. Lo que le está diciendo este cura engendro de Satanás a los niños, lo que le dice el cura toroide, es una espantosa blasfemia y una horrorosa mentira del diablo. Porque Cristo no está hablando repito, de ninguna hostia. Les está hablando de él mismo, que es quien descendió del cielo, y luego se explica bien clarito lo que significa comer a Cristo. Comer su carne y beber su sangre. Y en este discurso de Jesús lo entendieron perfectamente los apóstoles de Jesús, como dijo el apóstol Pedro, que vamos a ver después. Seguimos. yo daré ¿Y el pan que yo daré? es mi carne. ¿Qué hay en ese pan? Otra vez, ¿y el pan que yo daré? Y el pan que yo daré es mi carne. ¿Qué hay en ese pan? La carne de Jesucristo. Por eso él dice que coma. Repito, no está hablando de ningún pan literal, de ningún pan de harina, toroide subnormal. Está hablando del propio Jesús. Jesús no es literalmente un pedazo de pan de harina. Cristo no es ninguna hostia, ninguna galleta de harina, tarado mental. Está hablando de Jesús mismo, que fue quien descendió del cielo. Él es el verdadero pan de vida y luego se explica bien clarito lo que significa comerle, comer su carne y beber su sangre. Seguimos. A mi cuerpo y beba mi sangre, tendrá vida eterna. Ah, Jesucristo lo prometió. Lo prometió. Y en el versículo 57, Jesucristo dice, el que me come, si él está en el pan y es su carne, yo lo tengo que comer. Y el que me come, dice Cristo, ¿qué pasa? Vamos a escuchar. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, Ahí viene. ¿Qué pasa con el que lo come? Si usted lo come, vamos a ver. asimismo el que me come, El protestante no lo come. El católico que lo come, ¿qué gana? él también vivirá por mí. Vivirá por mí. Ahora Jesucristo va a comparar el Antiguo Testamento, que era el maná, y el Nuevo Testamento, que es la Eucaristía. Y pone la diferencia. Los que comían el maná, que era un símbolo, murieron. Pero el que coma la Eucaristía, que no es un símbolo, vivirá eternamente. Mírenlo, véanlo. Este es el pan que descendió del cielo.
Atención a este versículo 58. Fijaos la horrorosa y pervertida interpretación que este engendro de Satanás hace de este pasaje de Jesús, del verso 58, y vamos a ver realmente lo que dice, lo que dijo Jesús, y que destroza completamente esta doctrina asquerosa, blasfema de la misa católica, de la llamada Eucaristía. Seguimos. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El maná murieron, eran símbolos. El que come de este pan vivirá eternamente. El que coma de este pan, atención, atención, información de última hora. El que coma ese pan, Vivirá eternamente. pregunto, ¿ustedes quieren vivir eternamente? ¿Ustedes quieren vivir después de la muerte? Tienen que comer a Cristo en el pan, en la Eucaristía. Y pregunto. Bien, vamos a ver. En primer lugar, no está hablando de ninguna Eucaristía, de ninguna misa, no está hablando de ningún pan que Cristo sea, no dice por una parte que Cristo sea un pan literal. Verso 58. Fijaos que este versículo, al citar el cura Toroide este versículo, él mismito se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Mira lo que dice. Lo dice Jesús. Este es el pan que descendió del cielo, refiriéndose a quién. A Jesús mismo, no a ninguna galleta de harina. Y ahora mirad lo que dice. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo os pregunto, tanto a Ricardo como a Tomás, que también está aquí, estaba. Hermano Tomás, los israelitas, ¿cómo comían el maná en el desierto? ¿Lo comían por la boca, sí o no? Es evidente, es evidente. Ese Claro, maná lo comían por la boca. literalmente, según ahí lo Comían dice por el la Antiguo boca, Testamento. sí es, Efectivamente. comían por la boca y va a parar al vientre y del vientre a la letrina, porque ya lo dijo Jesús, todo lo que entra por la boca, refiriéndose a la comida, va a parar al vientre y del vientre a la letrina. ¿Y qué dice Jesús? Este pan que ha descendido del cielo no se come como vuestros padres comieron el maná. Si lo está diciendo bien claro, payaso toroide, que no es un pan literal que se coma por la boca, el verdadero pan de vida que ha descendido del cielo, no se come por la boca. Si lo dice bien claro aquí en el verso 58, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y luego vamos a ver qué significa comer de este pan que descendió del cielo, que es Jesús. ¿Cómo se come a Jesús? De principio ya sabemos que no es un pan que se coma por la boca. Aquí lo dice Jesús en el verso 58, con lo cual se ha suicidado este engendro de Satanás, el cura Toroide, al citar este versículo 58. Aquí lo dice, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Ellos comían el maná, ¿cómo? Por la boca, se lo comían por la boca. Ese no era el verdadero pan que da la vida, no es el verdadero pan venido del cielo. El verdadero pan que ha descendido del cielo es Jesús y vamos a ver cómo se come a Jesús. Ya sabemos perfectamente que no es un pan literal que se coma por la boca, con lo cual él mismito se ha volado la tapa de los sesos, no solamente este cura embustero, este apóstata de la fe llamado el Toroide, sino el resto de hijos del diablo, de curas de esta religión satánica que es la Iglesia Católica Romana. Tomás, ¿quieres aportarlo? Ya vemos efectivamente que cuando este embustero y astuto embaucador de Toroide ha intentado ir más allá del versículo 51, se ha volado la tapa de los sesos. Paso para adelante. Efectivamente, aquí ha citado el verso 58, que es un versículo clave en todo este discurso de Jesús, es un versículo clave, porque lo dice bien claro, no es un pan que se coma por la boca, como los hebreos comieron el maná en el desierto y murieron. No como vuestros padres, comieron el maná y murieron. Por lo tanto, ahí lo dice bien claro, no es un pan literal que se coma por la boca. Seguimos. ¿Y por qué hay católicos que no comulgan? No le cuenten nada. Porque no tienen fe. Porque no creen en Dios. ¿Y por qué hay niños que no quieren hacer la primera comunión? Que no se quieren preparar para la primera comunión. Que no quieren ir a la catequesis. Porque no tienen fe. Pero la Biblia nos presenta que el que coma de ese pan vivirá para siempre. El católico que me escucha, ¿por qué usted no come de ese pan? Padre, ¿por qué yo no estoy casado? ¿Y por qué no se casan? Ay, no, padre. Yo casarme ni a... Repito, que esto que quede claro.
Este pan de vida que descendió del cielo, mencionado por Jesús, no está hablando de ninguna hostia, de ninguna galleta de harina, está hablando del propio Jesús, que fue él quien descendió del cielo. Por lo tanto, no está hablando de ninguna Eucaristía, de ninguna hostia. Lo que enseñan estos curas al servicio de Satanás es una de las mayores blasfemias y mentiras del diablo de toda la historia. Seguimos. Amarrado. Perfecto, te felicito. Sepárese. Ah, no, separarme no, padre. Yo no puedo vivir sin ella. Pues estás ese tonto. A ver, yo casarme no. Entonces, ¿qué quiere? ¿Servirle al diablo? ¿Hacerle mocilla al diablo? Hágala, pues. ¿Quiere entregar su alma al diablo? Entréguele el alma al diablo, pues. Pero sea claro, dígale, yo no quiero nada con Dios, yo le entrego mi alma al diablo, punto, ya estamos claros, ya sabemos. Pero si Dios te dice, cásate, no te obliga, ¿no quiere casarte? Dios no te obliga, sepárate. Bueno, ahora aquí está hablando de algo totalmente del matrimonio, de algo totalmente diferente, Una cosa. que no que está enfermo de la cabeza, no tiene que ver absolutamente nada con el discurso de Jesús sobre el pan de vida. Se pone a hablar del matrimonio. Lo voy a hacer un poquito más adelante para no escuchar las mamarrachadas que dice sobre este tema del matrimonio y para no hacer este vídeo extremadamente largo. Tenía a lo mejor, le quedaba más sabrosa la comida, eso es lo único. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, San Pablo dice, cuando comemos de ese pan, entramos en comunión con Cristo. Pongan cuidado como dice Pablo. Cuando bebemos del vino, entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, ahí sí, ahí el apóstol Pablo habló de la cena del Señor. ¿Y qué dice ahí? Habla del cuerpo de Cristo. ¿Y de qué cuerpo de Cristo? Cuando Pablo habló del cuerpo de Cristo, ¿a qué cuerpo de Cristo se estaba refiriendo, no, Ana Tomás? Evidentemente a la Iglesia. Porque Así la es, Biblia dice en el mismo Nuevo Testamento que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. No tiene nada que exactamente. ver con la interpretación pervertida y satánica de la Iglesia de Satanás en la tierra. Exactamente, tenemos comunión unos con otros, ¿eh? Somos miembros, cada uno, somos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo, cuando habló del cuerpo de Cristo, de ninguna manera se estaba refiriendo a una galleta de harina, a la hostia. No, se estaba refiriendo a la iglesia. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 11. Aquí el discurso de Jesús en Juan capítulo 6, como ya dije, no tiene que ver absolutamente nada con la cena del Señor. Para nada. Seguimos. Pero como los corintios ya se les estaba olvidando, entonces Pablo le dice, ¿no saben que al comer de la copa, al beber de la copa, entramos en comunión con la sangre de Cristo? Pablo le pregunta, pongan cuidado. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Claro, la comunión de la sangre y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tenemos común unión unos con otros, como dijo el apóstol Juan. Mas nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego dice también, tenemos comunión unos con otros. La común unión del cuerpo de Cristo. Es de lo que estaba hablando el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. No tiene que ver absolutamente nada ni con ninguna Eucaristía, ni con la misa esta blasfema católica, no tiene que ver nada. Está hablando de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Seguimos. San Pablo afirma que la copa de bendición es comunión con la sangre de Cristo. Y se lo pregunta a los corintios porque a los corintios se les olvidó. Pablo dice, ¿cómo es la cosa? ¿Que no saben que la copa de bendición que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo? ¿Se dejaron llevar por los protestantes? ¿Se dejaron engañar? Ahora el pan, vamos a ver. El pan Y el pan que partimos, que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? San Pablo está claro que ahí está. La comunión del cuerpo de Cristo, la común unión, sabéis que la palabra comunión significa común unión. La unión en común que tenemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí no está hablando de que tengamos que comer, que tengamos que hacer la llamada primera comunión, la comunión de comernos una hostia de harina diciendo que es el mismísimo Jesucristo. No, el apóstol Pablo estaba hablando de la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Tenemos común unión con el resto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, así de sencillo. Esa es la enseñanza de Pablo en ese pasaje. Seguimos. A Cristo y que entramos en comunión con Cristo a través de la Eucaristía. Y por eso dice, todos comemos de un mismo pan para formar un cuerpo, estamos en comunión, ponga cuidado. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Lo ves? Ahí lo dice bien clarito el apóstol Pablo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Ahí lo tenéis. Eso es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, es
el conjunto de todos los verdaderos cristianos que seguimos la doctrina de Cristo. Ahí lo acaba de decir y él mismito una vez más ha puesto la pistola a la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. El cuerpo de Cristo es la iglesia, no es ninguna galleta de harina. ¿Verdad, hermano Tomás? Sí, efectivamente, así está bien claro. Así está bien. Quiero matizar brevemente, a ver, no quiero salirme del tema, pero como este individuo se salió para empezar a hablar de algo que no tenía que ver, brevemente decir una cosa. Me estoy escuchando, lo hipócrita y santurrón que es este individuo. Habla del matrimonio, pero hasta su lacayo, el famoso antisectas, lo criticó por bendecir a una pareja sodomita, el papote. O sea, por hablar bien de la defensa de su papote a una pareja sodomita. Esa es la hipocresía santurrona de este hijo del diablo. Paso para. Efectivamente, sí, es hipocresía elevada, pero vamos, a la 10ª potencia. Seguimos. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Jesucristo nos invita a participar todos del mismo pan, ¿De qué pan? ¿De qué pan? Del pan de vida que descendió del cielo, que es Jesús. Tenemos comunión con el Señor Jesucristo. Y también tenemos comunión unos con otros, unos hermanos con otros que formamos el cuerpo de Cristo. Esa es la común unión que tenemos los verdaderos cristianos. Primero con el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, tenemos común unión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y comunión unos con otros. Unos hermanos en la fe con otros. Seguimos. Eucaristía. ¿Qué está pasando con los católicos? Se están dejando engañar de los protestantes. Y la Biblia habla que hay gente que protesta y que no está de acuerdo. La Biblia lo presenta. Cuando Jesucristo, en Juan capítulo 6, versículo 51, Él dice que Él es el pan que ha bajado del cielo para que lo coma, tenga vida eterna, que el pan es su carne y la tienen que comer. Ponga cuidado, ¿qué pasó? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. O sea, este tío es subnormal, el toroide realmente es un auténtico subnormal. Debe tener una legión de demonios y el cerebro totalmente destrozado. Ahí lo acaba de leer el chaval este. Lo dice bien claro. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Ese pan vivo es Jesús. No es ninguna galleta de harina, ninguna hostia. Es el mismísimo Cristo. Y después vamos a ver lo que significa comerle a Cristo. Comer su carne y beber su sangre. Pero ahí no está hablando de ninguna galleta de harina, de ninguna hostia. Es el propio Jesús que es quien descendió del cielo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, enseñar que ese pan vivo que descendió del cielo es la hostia, la galleta de harina que se comen los niños de 7 años en la llamada primera comunión, es una de las mayores blasfemias y doctrinas repugnantes y de demonios de toda la historia de la humanidad. Seguimos. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todos los cristianos lo creemos. Los verdaderos cristianos. Los falsos cristianos no lo creen. Y Jesús dijo que Él era el pan vivo bajado del cielo. Nosotros creemos que la Eucaristía es el pan vivo bajado del cielo. El que coma ese pan vivirá para siempre y nosotros creemos que Fíjate que lo dice bien clarito, que el pan vivo que descendió del cielo es la Eucaristía. Es la hostia, esa galleta de harina. O sea, todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús dijo que el verdadero pan vivo que descendió del cielo es él mismo. Y este mamarracho, el toroide, este engendro de Satanás, dice todo lo contrario, que el pan vivo que descendió del cielo es la Eucaristía, esa galleta de harina. La hostia, que llaman ellos. Increíble, o sea, es alucinante. Mano Tomás, si quieres aportar algo. Sí, él sigue con el mismo versículo, luego que analizaremos a fondo esto, ¿no? Pero simplemente un preámbulo, él omitió por completo, tramposamente, como buen hijo del demonio, el versículo 35 y el 47 al 48, donde dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y ¿quién más dice? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí lo está. Es ir a Jesús, creer en Él, ahí lo está. No comer una galleta. Claro, eso lo omitió y lo repite el 47. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. La persona de Jesucristo. Eso omitió porque no le conviene a este sinvergüenza. Paso palabra. Exactamente, eso es lo que significa comer a Jesús.
comer su carne y beber su sangre. Es, como vamos a explicar más extensamente después, es ir a Jesús, creer en Él y creer quién es Él. Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Y esto lo vamos a demostrar bien clarito con las propias palabras de los apóstoles, especialmente con el vocero de los apóstoles, el líder de los apóstoles, que era el apóstol Pedro. Esto lo veremos después. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este retrasado mental, porque es un auténtico retrasado mental, que es el cura Toroide. El pan vivirá para siempre. ¿Qué es el pan? Es la carne de Cristo. Nosotros creemos que es el pan, es la carne de Cristo, porque lo dijo Cristo. Pero ojo, la Biblia dice en el versículo 52 que hay gente que no quiere creer, que le extraña. Dice, ¿cómo va a estar la carne de Cristo ahí? ¿Cómo va a estar el cuerpo de Cristo ahí? ¿Cómo voy a comer yo la carne de Cristo? ¿Acaso yo soy caníbal? Atención, 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Fijaos bien, atención, eran los judíos enemigos de Jesús, los que no creían en Jesús, los que entendieron estas palabras de Jesús sobre el pan de vida de forma literal. Estos judíos que no querían creer en Jesús entendían estas palabras de Cristo exactamente igual como las entienden el cura Toroide y el resto de falsos cristianos católicos como él. Es decir, las entienden de forma literal, entendiéndola de que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo y de vampirismo. Por eso es que estos judíos incrédulos preguntaron, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Lo veis? Lo estaban entendiendo de forma literal, exactamente igual que lo hacen estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos. Para que veáis que como los católicos tienen la misma forma de pensar que tenían estos judíos malvados que rechazaron estas palabras de Jesús. Las entienden de forma literal. Seguimos. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Se está loco, se volvió loco. Jesucristo diciendo que nos van a comer su carne. Ahora, ¿saben por qué Jesús dice que tenemos que comernos su carne? No me pierdo ahí. ¿Saben por qué? Porque Jesús quería que nosotros fuéramos caníbales y que comamos carne humana. No, es porque Pero pedazo de hipócrita, pues claro que sí, ya se lo entendéis vosotros, que la galleta esa de harina, la hostia, se convierte literalmente en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Claro que le estáis enseñando bien claro a ser caníbales. Y también enseñáis que el vino de la copa, cuando la consagra el cura pedófilo en las misas, se convierte literalmente en la sangre de Cristo, que hay una transformación, una transmutación, una transustanciación. Por lo tanto, ¿qué es lo que estáis enseñando? Pues exactamente eso. Estáis enseñando a que seamos vampiros, bebedores de sangre, y caníbales, comedores de carne humana. Así de sencillo. Así es como entienden estas palabras de Jesús en este discurso. Estos imbéciles las entienden de forma literal exactamente igual que esos judíos que se apartaron de Jesús, que no creían en Jesús. Seguimos. está escrito, el mismo Juan lo dice, Juan 1:29, dice, ¿por qué tenemos que comer el cuerpo y la sangre de Cristo? A ver, ¿por qué? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Cuando Juan vio a Jesús, que venía a él, ¿qué dijo Juan? Vean por qué tenemos que comer su cuerpo y su sangre, vean. y dijo, Ahí viene, ahí viene. he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ah, ya. Nosotros no comemos. O sea que según este subnormal del toroide, Jesús es literalmente un corderito, un cordero con 4 patas que tengamos que comer literalmente por la boca. Ahí lo estáis escuchando. Que tenemos que comer a Cristo porque como Juan el Bautizador dijo, este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues como dicen que ahí tenemos que comer literalmente a Cristo, pues están diciendo que literalmente es un cordero, es un animalito al cual tenemos que asar y tenemos que comernos por la boca. Es lo que está enseñando este engendro de Satanás. Tomás, si quieres decir algo. Excelente lo que acabas de decir, Tito. Excelente porque ahí se ve cómo se pega el tiro en la cabeza. Ahí se ve cómo pega totalmente el tiro en lo que acabas de decir. Claro. Claro, lo está diciendo, que tenemos que comer a Cristo literalmente.
Porque Juan el Bautizador dijo que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, este es un normal, este talado mental. Jesús es literalmente un corderito, ¿eh?, al cual tenemos que asar y comernos literalmente por la boca. Esa es la enseñanza de estos enfermos mentales. Seguimos. La carne de Cristo porque somos caníbales. Nosotros comemos la carne de Cristo, bebemos su sangre porque Él es. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si quita el pecado del mundo, yo tengo que comer su carne, yo tengo que beber su sangre, porque yo tengo pecado y yo quiero que Él me quite mi pecado. Vamos, que según este mamarracho, Cristo nos estaba enseñando a ser vampiros, bebedores de sangre y caníbales, comedores de carne humana. Así de sencillo. Seguimos. Y así como en el Antiguo Testamento se mataba un cordero para ofrecer su sangre para el perdón de los pecados, en el Nuevo Testamento Jesucristo pasa a ser el Cordero de Dios que quita el pecado. De modo que nosotros vamos a comer la carne y vamos a beber la sangre del Cordero de Dios que quita. Y ahora vamos a ver cómo se come a Cristo, cómo comemos su carne y bebemos su sangre. El significado verdadero de esas palabras de Jesús. Eso lo vamos a ver ahora. Seguimos. El pecado del mundo. Por eso Jesucristo lo dice. Lo aclaró en Lucas capítulo 22, versículo 19. Jesucristo viene a decir, esto es mi cuerpo, cómanlo. Pero va a decir por qué. Esto es mi sangre. Vamos a ver. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, ¿Qué dijo Jesús? esto es mi cuerpo, Esto es mi cuerpo, dijo Jesús. ¿Cuál cuerpo? que por vosotros es dado. Fijaos bien. Dicen estos mamarrachos, estos pobres de Esteroa, pues son auténticos subnormales los católicos, que eso significa que ese trozo de pan que Jesús repartió a sus apóstoles en la última cena, que eso era literalmente su cuerpo. ¿Cómo iba a ser literalmente su cuerpo si Jesús con su cuerpo estaba allí, en medio de ellos? ¿Cómo ese trozo de pan iba a ser literalmente su cuerpo? Sencillamente lo que significan esas palabras, tomad y comed. Esto representa mi cuerpo. Esto mi cuerpo, que iba a ser entregado. ¿Qué es lo que fue entregado a la muerte? En sacrificio. ¿Qué fue entregado? ¿Un trozo de pan literal, una galleta de harina? ¿O fue entregado a la muerte el propio Jesús? Hermano Tomás. Está claro, fue integrado el propio Jesucristo. Y yo creo, y cuando acabo de citar ese texto, se acaba de pegar el tiro de gracia. Porque todo esto también es una puerta. Porque dice que yo soy la puerta en Juan 19. Yo soy la vid, es una vid también, literal. Entonces, Exactamente. ahí también, pues en Juan 15:1, es una roca literal, 1 Corintios 10:4. Esos textos no son admite, claro, porque es un No embuste. les interesa. No les interesa citar esos pasajes o 1 Corintios capítulo 10. Y la roca que le seguía era Cristo. Lo dijo Pablo. Y la roca era Cristo. ¿Qué pasa? Que Cristo es literalmente una roca. Una piedra grande, una roca. ¿Verdad que no? Pablo lo que se estaba diciendo es, y la roca que lo seguía representa a Cristo, simboliza a Cristo. Es exactamente la misma forma de hablar que dijo Jesús en la última cena. Esto, mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, cogiendo el pan. Pues es lo mismo. Esto representa mi cuerpo. Porque igual que Cristo no es literalmente una roca, ni una puerta, ni una vid, pues tampoco es literalmente un trozo de pan. Así de simple. Esa es la verdadera y correcta interpretación de esas palabras de Jesús. Seguimos. El cuerpo de Cristo, que es el Cordero, que por nosotros es dado. ¿Cuándo se sacrificó? El cuerpo de Cristo, que es el Cordero que por nosotros fue dado. ¿En qué fue entregado? ¿Quién fue clavado en el madero? ¿Fue clavado en el madero una galleta de harina literal? ¿Una hostia fue clavada en el madero? ¿O fue clavado el propio Jesús? El propio Jesús, el Hijo de Dios. ¿O fue clavado una hostia? Es que estos tíos, es que los católicos tienen el cerebro tan destrozado por Satanás, por el padre de la mentira, que ya no piensan, ya no razonan. Satanás les ha hecho picadillo el cerebro, pero a lo largo de los siglos. Desde que se enseña esta blasfemia, esta doctrina de demonios, esta ceremonia satánica, que es el llamado sacrificio de la misa. Ahí les destrozó completamente el cerebro a millones y millones de falsos cristianos católicos. Seguimos. Cristo, en el versículo 7. ¿Cuándo fue? Escuchemos. Llegó el día de los panes sin levadura,
en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ah, ya entiendo. Jesucristo se ofreció el día en que tenía que ofrecerse el cordero de Pascua. O cuando se ofrecía los panes. Fijaos que todo esto que está diciendo no tiene que ver absolutamente nada con el discurso del pan de vida mencionado en Juan capítulo 6. No tiene que ver nada una cosa con la otra. No tiene que ver nada la cena del Señor con este discurso de Jesús sobre el pan de vida. El discurso del pan de vida de Juan 6 lo dijo Jesús poco después de comenzar su ministerio, de 3 años y medio, como sabéis que duró, y la cena, la última cena con sus discípulos fue al final de su ministerio. No tiene que ver nada con la cena del Señor este discurso. Seguimos. Por eso Jesucristo está en el pan y es el cordero, porque se ofrecían las dos cosas. Se ofrecía el pan y el cordero. Y por eso Jesucristo, ¿tienen algo que decir? Por eso Jesucristo dice, tomó pan. ¿Por qué tomó pan? Porque en el versículo 7 dice que era pan ácimo. Ponga otra vez. Llegó el día de los panes sin levadura, Por eso Jesús tomó pan, porque era el día de los panes sin levadura. ¿Y qué más? en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Por eso Jesús dice, esto es mi cuerpo, porque él es el cordero. Pase entonces al 22, al 19, perdón. Jesús, el día en que se ofrecía el pan, él agarró pan. El día en que se ofrecía el cordero, él se ofreció como cordero, porque él es el cordero de Dios. Escúchenlo otra vez. Lucas 22, 19. Y tomó el pan Porque era el día de los panes sin levadura. y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Porque él es el cordero que se ofrece. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es mi cuerpo, Que por vosotros es dado. el cordero de Dios que quita. Repito, también el apóstol Pablo dijo que Cristo es la roca. Y la roca era Cristo. Y Cristo no es literalmente una roca, ¿verdad? Lo que estaba diciendo Pablo, y la roca representa a Cristo, simboliza a Cristo. Lo mismo ocurre con las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, es decir, esto representa mi cuerpo, pero no significa de ninguna manera que el cuerpo literal de Cristo fuera ese trozo de pan que tomó Jesús. Eso es una espantosa idiotez, una blasfemia de 1000 demonios. Decir que Cristo literalmente era ese trozo de pan que repartió a sus discípulos. No, ese pan representaba su cuerpo que iba a ser sacrificado, iba a ser partido para la remisión de los pecados. Seguimos. El pecado del mundo, es para el bien de nosotros. Sigue, atención, miren cómo Jesucristo quiere que eso se prolongue para siempre. Que lo hagan siempre. Pongan cuidado, que Jesucristo quiere que eso se siga haciendo. Pongan cuidado. Haced esto en memoria de mí. ¿Cómo un protestante me dice que no? Y aquí dice, hagan esto. Fijaos lo que dijo Jesús en la última cena, haced esto en recuerdo mío, en memoria de mí. No dijo haced esto en sacrificio, en un nuevo sacrificio, porque es lo que pretenden los curas, sacrificar de nuevo a Cristo en cada una de esas blasfemas misas. Haced esto en recuerdo mío. Ese es el significado de la cena del Señor. Los verdaderos cristianos tomamos del pan y del vino en recuerdo de Cristo, en memoria suya, no en repetición del sacrificio de Cristo. ¿De acuerdo? Para que veáis que la blasfema ceremonia de la misa católica, del sacrificio de la misa, no tiene que ver absolutamente nada con la verdadera cena del Señor. Seguimos. Hay que hacerlo. El que lo hace, obedece. El que no lo hace, no obedece. Hagan esto en memoria de mí. Ahora el vino. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Se dan cuenta? Él es el Cordero. Derramó su sangre al nuevo pacto en el Nuevo Testamento para que usted y yo pudiésemos tener vida eterna. Ahora, cuando Jesucristo dice que Él es el Cordero de Dios, que Él... Fijaos cómo este engendro de Satanás se ha apartado completamente del discurso de Jesús sobre el pan de vida, en Juan capítulo 6. Se ha ido a otra cosa totalmente diferente, que es la cena del Señor. La última cena que hizo Jesús con sus apóstoles. Y que, repito, no tiene que ver nada con este discurso de Jesús sobre el pan de vida. Seguimos. se entrega, que tenemos que comérnoslo. Volvamos entonces a Juan, capítulo 6, versículo 55, o el del 53 en adelante. Escúchenlo, desde el 53 en adelante. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. y bebéis su sangre, Si no comen y no beben su sangre, no tenéis vida en vosotros. porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y si no lo comen, Vamos a ver ahora después lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Lo dice bien clarito
este pasaje de Juan capítulo 6. Y es todo lo contrario de lo que enseñan estos falsos cristianos, estos hijos del diablo al servicio de Satanás. Seguimos. ¿Por quién me va a quitar el pecado del mundo? Ahora sí lo comemos. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Claro, cuando Jesús dijo eso, mire cómo se pusieron los discípulos. Versículo 60. ¿Cómo se pusieron los discípulos? Cuidado. ¿Cómo se pusieron los discípulos? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Bueno, atención, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duras esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos eran falsos discípulos de Jesús. Se apartaron de él, dice el texto. ¿De acuerdo? No eran verdaderos discípulos de Jesús. Aparentemente seguían a Jesús, pero cuando Jesús les dio este discurso sobre el pan de vida que descendió del cielo, no lo entendieron y se apartaron de Jesús. ¿De acuerdo? Ellos entendieron, estos idiotas, las palabras de Jesús en este discurso de forma literal, como dándonos una lección de canibalismo y vampirismo, exactamente igual como las entienden los falsos cristianos católicos, de forma literal. Seguimos. Cuando Jesús les dijo, le voy a dar a comer un pan, ese pan es mi carne. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida. ¿Qué dijeron los discípulos? Dura es esta palabra. Esto sí está duro. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? ¿Quién le puede hacer caso? ¿Quién le puede creer? El versículo 64 dice que Jesús se dio cuenta que no le creían. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Jesús se dio cuenta. ¿Lo veis? Había algunos de esos discípulos que no creían realmente en Jesús, no querían creer al Hijo de Dios y el verdadero Mesías de Israel. No lo creían y se apartaron de él. Ellos entendieron este discurso de Jesús de forma literal, exactamente lo mismo que hacen los falsos cristianos católicos. Por eso es que se apartaron de Jesús. Ahora vamos a ver bien clarito lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. Seguimos. Cuenta que algunos no creían. Pregunto, dentro de esos que no creían, ¿estará metido usted? Jesús se dio cuenta que algunos no creían. ¿Otra vez? Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Y si usted no cree, Jesucristo lo sabe. Yo no lo sé. Pero Jesucristo sí lo sabe. Si usted no cree en Jesús, ¿quién es Él? El verdadero Mesías, el Hijo de Dios. Usted no está comiendo comiendo a Cristo, comiendo su carne y bebiendo su sangre. Eso es lo que significa comer a Cristo. De ninguna manera significa creer que Jesús es una galleta literal de harina. Eso es una espantosa blasfemia y un retorcimiento, es una perversión absolutamente satánica de las palabras de Jesús. Repito, comer a Cristo es creer en Él, ir a Jesús y creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, como vamos a ver dentro de un minuto. Seguimos. ¿Y qué pasó en el 66? Cuando los discípulos vieron que Jesucristo les habló en serio y no se echó para atrás y que tenían que comer su cuerpo, beber su sangre para tener vida eterna, ¿qué hicieron? En vez de creerle, mire que si había gente que no creía, ¿cómo que hicieron? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿A quién abandonó? ¿Quién eran esos discípulos que volvieron atrás, se apartaron de Jesús? Aquellos que interpretaron este discurso de Jesús sobre el pan de vida de forma literal, exactamente lo mismo que lo hacen estos hijos del diablo católicos. Esos fueron los que se apartaron de Jesús. Los falsos cristianos católicos están apartados completamente de Jesús. Hacen exactamente lo mismo que estos falsos discípulos de Cristo que se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Exactamente lo mismo, porque las entendieron esas palabras de forma literal, como creyendo que Jesús nos estaba enseñando a ser caníbales, comedores de carne humana y vampiros, bebedores de sangre. Esto es lo que creen exactamente estos falsos cristianos al servicio de Satanás. Seguimos. ¿Abandonaron? ¿A quién dejaron solo? ¿Ya no quisieron andar con quién? Otra vez. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué sinvergüenza! Prefirieron
apartarse de Jesús y no andar más con él. Pues pedazo de hipócrita, exactamente el que haces tú y el resto de falsos cristianos católicos como tú. Os habéis apartado de Jesús por entender este discurso de Jesús de forma literal. Exactamente igual que lo hicieron estos falsos discípulos de Cristo que se apartaron de él. Exactamente igual hacen los católicos, estos falsos cristianos. Seguimos. ¿Por qué se echaron para atrás y no quisieron a Jesús más? No quisieron andar más con Jesús. Porque Jesucristo le dijo que Él era el pan vivo bajado del cielo, que Él le iba a dar a comer ese pan y que ese pan era su carne. El que no lo coma no tendrá vida, el que coma su cuerpo y su sangre tendrá vida eterna y lo resucitarán en el último día, que era verdadera comida, verdadera bebida. Y ellos dijeron, ay, este Jesús se volvió loco. Nosotros nos vamos, chao, chao, y se fueron. Ya no andaron más con Él. ¿Saben por qué los protestantes se salieron de la Iglesia Católica? Por esto mismo. Porque no son capaces de creer que ahí está Cristo. Porque no son capaces de creer que Cristo es el pan vivo bajado del cielo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que se nos da como alimento de vida eterna. Fijaos cómo miente, cómo calumnia este engendro de Satanás. Los protestantes, por supuesto, que enseñan, que creen que Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. Claro que creen en esto. Por supuesto que los protestantes creen en este discurso de Jesús en Juan capítulo 6. Y este los acusa, los calumnia, diciendo la espantosa doctrina de satánica de que los protestantes no creen en este discurso de Jesús. Por supuesto que creen en él. Seguimos. Él no solamente alimenta el cuerpo, alimenta también el alma. Pero a los protestantes les importa es alimentar el cuerpo, pero no les importa alimentar el alma. No les importa la vida del alma, le importa la vida del cuerpo, no la vida del espíritu. Y Jesús vino a traernos la vida del alma, del espíritu. Miren, Jesús cuando vio que se fueron, Jesús se voltea y le dice a los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús vio que se fue un gran número de gente y Jesús no se echó para atrás. Jesús le dijo a los 12 que quedaban. Repito porque esto es fundamental. Los que se apartaron de Jesús, los falsos discípulos de Jesús, que ya no andaban con Jesús, eran aquellos que escucharon este discurso de Jesús y lo entendieron de forma literal. Ellos lo entendieron como diciendo que Jesús nos estaba enseñando a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre. Exactamente igual que lo entienden estos falsos cristianos católicos. Esto es crucial, es fundamental. Seguimos. También ustedes se quieren ir. Ahora escuchen la respuesta de Pedro. La respuesta de San Pedro es la respuesta más... Bueno, aquí, en este verso 68, que va a leer está la clave de todo el discurso de Jesús. Aquí se dice bien clarito lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Poner atención. Más clara de que usted y yo debemos creer en la palabra de Dios. Creemos en la palabra de Dios y punto. Si está en estos dos versículos, el 68 y el 69, especialmente el 69. Atención. escrito en la palabra de Dios, yo lo creo y punto. Pongan cuidado lo que dice Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Ahí viene, ahí viene. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿Otra vez? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro dice claro. Si Jesucristo tiene palabra de vida eterna, si Jesucristo tiene palabra, no miente, y es palabra que me da vida eterna, yo no me voy. Si Él me dice que Él es el pan del cielo, yo lo creo. Si Él me dice que tengo que comerlo, yo lo como. Si Él me dice que esa es su carne, yo lo acepto. Si Él me dice que es para tener vida eterna, yo la anhelo. Pedro da la respuesta. Hay que creer en la palabra de Jesús, porque Él tiene palabra de vida eterna, no nos miente. Y si le creemos, nos da la vida eterna. Y si no le creemos, nos perdemos la vida eterna. Entonces hoy Dios nos está revelando cómo ganarnos la vida eterna. O sea, cómo vivir más allá de la muerte. De otra manera, cómo vivir en el paraíso del reino de los cielos. Sencillo, comiendo el cuerpo del Cordero de Dios, bebiendo su sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y si esa sangre quita el pecado del mundo, borra la sangre, borra el pecado del mundo, entonces yo puedo entrar al cielo sin pecado, porque Él limpia mi alma de todo pecado. Pero tengo que creer que Él tiene palabra de vida eterna. Por eso se acuerda que el Evangelio dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando aquella gente, digo, pero en ese pedazo de pan va a estar la carne de Cristo, su cuerpo y su sangre, me voy a comer.
No, yo mejor me voy. Pedro dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú eres Dios, yo te creo. Yo vivo de la palabra que tú dices. Si tú me dices que estás ahí, yo lo creo. Así actuamos los católicos. Somos los verdaderos cristianos. Si no lo creemos, eso ya es problema de nosotros. Pero ya la Biblia lo dice y nosotros debemos creer. Papá Dios, te damos gracias porque a través de tu palabra nos revelas. Bueno, aquí ha terminado este satánico y repugnante vídeo. Atención, porque ha omitido, no ha citado el verso 69, ha citado el verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el 69 no lo ha citado. Y es el texto más importante de todo este capítulo 6, donde se dice bien clarito lo que significa comer la carne, le dijo, del hombre y beber su sangre. Fijaos bien como no le interesa ese versículo 69 porque destruye totalmente su doctrina satánica, lo ha omitido completamente en este repugnante discurso, en esta repugnante homilía satánica que ha dado. Verso 69. Y nosotros, palabras del apóstol Pedro, líder de los apóstoles, él hablaba en nombre de ellos, hemos creído y conocido que tú eres una galleta de harina. ¿Eso es lo que dijo Pedro? No. Que tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el verdadero Mesías de Israel, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Aquí lo tenéis. Esto es lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. Significa ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico y carnal del rey David, y el Hijo del Dios viviente. Si creemos en esto, entonces hemos comido de su carne y hemos bebido de su sangre. Esto es lo que significa comer a Jesús. Aquí lo dice, por eso es que ha ocultado, ha omitido completamente el verso 69. Que es la declaración del apóstol Pedro, el que dicen estos engendros de Satanás católicos que fue el primer papa de la Iglesia. Es una mentira asquerosa del diablo. Pedro lo dijo en nombre de los apóstoles. Esto es lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Padre. Eso es comer a Cristo. Esto es lo que significa comer la carne de Cristo y beber su sangre. Jesús de ninguna manera nos estaba dando una lección ni de canibalismo, comedores de carne humana, ni de vampirismo, bebedores de sangre humana. Aquí tenéis un cura al servicio de Satanás como es el toroide, dando una charla, un estudio sobre Juan capítulo 6 y ha omitido, mejor dicho, ha ocultado el pasaje más importante de todos, que nos dice bien clarito el verdadero significado de comer a Cristo. Hermano Tomás, paso a palabra, ya te dejo que digas lo que quieras. Es impresionante, hermano, cómo este señor, como tú muy bien has dicho, ha omitido de forma vergonzosa el versículo 69, que es como sabemos, el versículo capital. Ha omitido el versículo 35, que también es capital. Ha omitido en armonía con ello el versículo 47 y 48. Se ha pegado el tiro de gracia citando deformadamente el versículo 58, porque es idiota de remate. Ha citado Lucas 22:19 diciendo esto es en memoria de mí, no en sacrificio mío, porque ahí se ve que es hasta para él mismo es imbécil. Y es increíble cómo ha engañado, ¿no? Ha citado también el tema de sacrificios, el sacrificio se sacrifica, y claro, el cordero sacrificaba literalmente. Jesucristo se sacrificó. Ahora, también, por eso admiro también, por ejemplo, Hebreos 9:22. Y así todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Pero ahí sí, hay una revisión incruenta. Para eso sí, por eso es que también esto lo ha omitido. Claro, evidentemente no le conviene. Dice, eso lo hacen los protestantes, los protestantes. Ahí sí, los protestantes. ¿Un papa, un pontífice es protestante?
Por ejemplo, el Papa Gelasios fue protestante. Él dijo, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo es verdaderamente cosa divina, pero el pan y el vino permanecen en sus sustancias y naturaleza de pan y de vino. Ahí lo dice, por ejemplo, en Epístola Romanorum Pontificum Brumbergs 1868, página 541. Por ejemplo, ellos tipifican a San Juan Crisóstomo como un padre católico. Bueno, él dijo, el pan después de la consagración es digno de ser llamado el cuerpo del Señor, aun cuando la naturaleza del pan permanece en él. Epístola ad Cesarium. Y dicen, Tertuliano, San Tertuliano, que defiende el infierno. Bueno, pues dice Tertuliano, su santísimo y veneradísimo padre, dice, tomando el pan y distribuido a sus discípulos, lo hizo su cuerpo, diciendo, esto es mi cuerpo, es decir, la figura de mi cuerpo. Adversarios Marcos, libro quinto, página 458. Agustín de Hipona, dice, el Señor no dudó en decir, esto es mi cuerpo, cuando daba el signo de su cuerpo, contra Adimatum, capítulo 14, página 124. Y así sucesivamente, esto tampoco lo leyó, claro. ¡No eran protestantes! Menudo embustero al servicio de Satanás. Paso. Muy bien, efectivamente, hermano. Mira, vamos a terminar esta escuela bíblica, esta charla. Ya sabéis lo que dijo Jesús en el discurso del pan de vida, Juan capítulo 6. El que no come mi carne ni bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo termina el Evangelio de Juan? Vamos a ver cómo aquí Juan, bien clarito, una vez más, en este pasaje, explica lo que significa comer la carne de Jesús, comer su carne y beber su sangre. Juan 20, verso 31. Fijaos, dijo Juan, pero estas cosas se han escrito, refiriéndose al Evangelio de Juan, esta biografía de Jesús, para que creáis que Jesús, que es lo que dice, es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pedro en Juan 6:69. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, es decir, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Exactamente lo mismo que dijo aquí el apóstol Juan en este pasaje. Para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, es decir, la vida eterna. Exactamente lo mismo que dijo Jesús en el discurso del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios Padre. Bien simple, punto y pelota. No significa de ninguna manera comerse una hostia de harina creyendo que es literalmente el propio Jesús. Comerle a Jesús, aquí lo tenéis bien clarito, es creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Así que aquí ya lo dejamos, ya hemos refutado y destrozado este patético y satánico vídeo hecho por el cura el toroide. Ya más adelante haremos otro vídeo, refutando otro vídeo, Tomás y yo. Y nada, pues decir por último que exhortamos a estos falsos cristianos católicos para que os arrepintáis, para que veáis cómo os mienten, cómo os engañan en esta iglesia de Satanás en la tierra, dándoos una interpretación absolutamente falsa, demoníaca y retorcida de ese discurso de Jesús sobre el pan de vida en Juan capítulo 6. Ya os ha quedado bien clarito lo que significa comer a Cristo, comer su carne y beber su sangre. No significa en absoluto creer que Cristo es literalmente una galleta de harina, una hostia. Aquí tenemos también a Benito, José Benito, no sé si querrá aportar algo sobre este tema. He hablado con algún cura, porque yo viajo por muchos sitios y en cierta ocasión pues me tocó hablar con el cura, era un tío muy joven y hablaba con un grado de énfasis supremo y decía que todas las personas cristianas
que no comían del pan que ellos daban en las iglesias y ni bebían del vino, no podían tener a Cristo con ellos, porque Cristo estaba en ese pan y en ese vino. Ya lo sabemos. Y ellos eso lo creen tan firmemente, tan categóricamente y con una importancia tan suprema que es, o sea, cuando tú ves una persona así, con esa creencia, con ese celo, con esa tanta seguridad que tú dices, con tanta firmeza, yo digo, no le puedo discutir porque, o sea, hay que dejar, porque ellos creen firmemente que cuando ellos santifican el pan y el vino, Sí, sí, Cristo claro. mismo está allí y que la gente que toma ese pan y ese vino, pues están recibiendo a Cristo en ese momento. Como podéis ver, Benito no le pudo refutar con estos pasajes lo que significa comer a Cristo y beber su sangre. No supo. No le supiste refutar porque se lo podías haber dicho perfectamente lo que estamos diciendo aquí. Mire usted lo que significa comer la carne y beber su sangre. Es ir a Jesús y creer que Él es el verdadero Mesías y el Hijo del Dios viviente. Lo dijo el apóstol Pedro. Y ya le hubieras tapado su bocaza mentirosa. ¿Qué hiciste? Te quedaste callado y no supiste refutarle. Para que veas lo importante, hermanos, que es tener conocimiento verdadero, conocimiento bíblico, para saber refutar y tapar la bocaza mentirosa de estos falsos cristianos al servicio de Satanás, como son los católicos. Cuando un cura católico, sea quien sea el toroide, sea el que habló con Vinito, os venga con esta asquerosa doctrina de demonios, de que Cristo es literalmente una galleta de harina, que si no comes de la hostia en la misa, no tienes vida eterna. Tenemos que saber refutarle con la escritura, como hemos hecho aquí Tomás y yo. Y tú lo que has dicho es un ejemplo precisamente de lo que no hay que hacer, de marcharse y quedarnos mudos. Eso es lo contrario de lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer los verdaderos cristianos. Es ir a la escritura y explicarle, sea el cura, sea el papa, sea el obispo o sea quien sea, a estos hijos del diablo lo que significa este discurso de Jesús, de comer su carne y beber su sangre. Ya, Tomás, si quieres decir algo ya para terminar. Y totalmente de acuerdo, hermano Tito. Imaginémonos que, por ejemplo, hay un niño delante y nosotros no le refutamos. No, tenemos que refutar. Esto lo que demuestra, como tú muy bien dices, Tito, y es yo siempre, que la doctrina es lo más importante. Es que hacen esta clase de sectas. Hay, por ejemplo, más allá de Papolandia, los auténticos atarayados. Entonces, ¿a qué centra importancia? ¿La doctrina? Cero. Instrumento del demonio. La doctrina es lo más importante. De ahí la importancia, como tú has dicho, que con Biblia en mano, como hemos hecho aquí, con un adecuado análisis hermenéutico de la palabra de Dios, de Juan 6, responder y tapar la bocaza de cualquier persona para demostrarle que es una mentira satánica, totalmente esa falsedad de Papolandia. Paso palabra. Así es, y ya vamos a terminar, ahora que han mencionado de la doctrina para ser salvos. Palabras de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La enseñanza, vamos. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Para que veáis la tremenda importancia de la verdadera doctrina para la salvación eterna. Y ya con esto damos por terminado a esta importantísima escuela que hemos dado Tomás y yo, refutando este vídeo repugnante, diabólico, perverso, que hizo este cura católico que es el toroide. Dentro de poco refutaremos, Tomás y yo, otro vídeo que va a ser precisamente porque vamos a dedicar un ciclo, unos cuantos vídeos más, a este cura mentiroso al servicio de Satanás, que es Luis Toro, al cual llamamos Tomás y yo el toroide. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos de la verdadera doctrina. Pues gracias y paz, única y exclusivamente a los hermanos, a los verdaderos hermanos, y que ojalá esto sirva para que la gente sincera vea la realidad y escape de la iglesia del diablo en la tierra. Hasta otra. Efectivamente. Muy bien, hermano Tomás. Hasta la próxima.